Yo pensé que estaban bombardeando Brasil por la madrugada de la cantidad de petardos que parecen disparos. No, la que más me convence, está bien pesada, trae bastante. ¿Qué es lo que más te ha gustado de Brasil? A mí me ha gustado todo. Brasil, súper bello, hay de todo y la gente son bastante buenos. ¿Pero quiénes eran esas? Vengan para acá, Brasil está bien. Ese tipo de cosas. Filmé ese pedacito en el que salía esa ropa, pero es que yo no quería grabar la ropa, yo lo que quería grabar es el arbolito de Navidad que está justamente al lado. Para todo. Anda linda, ¿eh? Bueno, vamos a estar vlogueando, así que no se vayan y acompáñenme hasta el final. Mi nieto anda bello también. No se trata de azar, se trata de estarlo bien con la familia. Bien con la familia. Ahora voy a dar algunas vueltas con las niñas, por ahí por las calles, para que los más pequeños del barrio puedan tomarse alguna foto. Bueno, familia, no se acaba la adrenalina que acabé de vivir. Ay, Dios mío, mira qué cantidad de gente dándole la vuelta a la manzana. Mira, con maleta, con mochila. Todo el mundo, este año sí, este año sí. Y la agarro bien, este año sí, este año sí. Y la agarro bien, este año sí, este año sí. Hola familia, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para mi canal, Henrito para todos. Si eres nuevo por acá, yo no sé qué estás esperando para buscar un botoncito que hay por abajo que dice suscribirse y activar la campanita para que YouTube te notifique cada vez que suba un nuevo video. Como saben, estamos en fechas muy festivas, Nochebuena, Navidad. Ya casi estamos despidiendo el 2023, así que hoy les voy a estar haciendo un videoblog de todo lo que voy a estar haciendo en este día. Hoy es 26 de diciembre e incluso aquí en el humilde silencio de mi renta se sienten las músicas, se sienten los fuegos artificiales, los petardos. Yo no sabía que en Brasil disparaban tanto, así que hoy decidí hacer un videito vlog. Voy a salir a caminar un poco por las calles, ver qué me encuentro, ver cómo reacciono quizás a adornos a los que realmente no estaba acostumbrado, y qué mejor que hacerlos a ustedes parte de mi día. Como estuvieron viendo, ya tomé cafecito, ya almorcé. Realmente calenté la comida de ayer porque no tengo pan.
tengo que comprar pan y leche. Pero es que como ayer era Navidad, era feriado y no pude comprar pan, al menos por aquí por la localidad, y yo no iba a coger un bus, ir para el centro o ir para otro lugar a comprar pan. Así que nada, eso es lo que hay. Ahora voy a fregar precisamente el plato de almuerzo, la tacita de café, que la tengo por aquí. Y bueno, nada, acompáñenme y sean parte de este día hasta el final. Desde mi humilde renta, Curitiba, Brasil, les informa Henrito para todos. La juventud está preparadísima. Bueno familia, lo primero que vamos a estar haciendo en el día de hoy es comprar la leche, porque yo les dije que me apuraba muchísimo. Estoy por aquí caminando por mi localidad y me voy a dirigir a un mercado en el cual venden varias cositas, y así vamos a bloguearles un poquito y mostrarles las cosas que podemos encontrar por ahí. Mira, ya estamos dentro del mercado. Esta es la parte de las viandas. Naranja, aguacate, coco. Esto no sé bien qué es. El platanito, ¿qué es? Familia, el platanito es la vianda más importante aquí, la más fácil para mí de hacer, porque no hay que cocinarla, solamente es pelarlo y ya. Aquí todos estos son refrigerados, que lógicamente en estos momentos no vamos a comprar nada de eso. La Coca-Cola del olvido, más Coca-Cola por acá, este es sin azúcar, que es para las personas diabéticas. Estos aquí son como yogurcitos, sandía. Esto es la yuca pelada. Y bueno, entre otras variedades, bastante económico. 3 reales los botecitos de yogur. Estos son más congelados. Ahora estoy buscando. Este es el queso. Miren, aquí está el pan. Que el pan ya está dividido en diferentes bolsitas, ¿ven? Estos son otras cosas por acá abajo, pero bueno, estoy buscando la leche. Estos son más tipos de pan. Estoy buscando la leche, que es la que no encuentro. Ah, mira, aquí está la leche, familia. Mira, que hay de distintos tipos. Esta vale 7 reales, 5,5. Esta es integral, que vale 5,99. Y esta vale 4,99. Bueno, ¿por qué no compré nada? Se preguntarán ustedes. Lo que sucede es que no había del tipo de leche que me gusta a mí, que es una que tiene como una vaquita pintada y solamente cuesta 3 reales. Y yo ahora mismo solamente tengo 4 reales. Entonces voy a ir a otro mercado que hay por aquí en mi localidad, que creo que ahí casi siempre hay de esa, que es la leche con la vaquita afuera, que es la más barata y la que me puedo permitir. Ya estamos en el otro mercado. Vamos a ver si aquí vemos de la leche que yo preciso, de la que estoy buscando. Me parece que estaban para acá atrás las leches, déjame ver. Ya este es el mercado amarillo, familia. El mercado amarillo, y deja ver si por aquí encuentro de la que necesito. A ver. A esta parte aquí están los yogures. Las mantequillas, las mayonesas, no veo. Los cartoncitos de leche. Miren familia, aquí hay más platanito. Miren, más platanito aquí en el mercado amarillo. Cebolla, 6 reales el kilo. Ahí tumbé una. Llegué ya a acabar. Y espérense que no encuentro los cartoncitos de leche. Ya encontré la leche, pero ninguna tiene la vaquita pintada. Ay, Dios mío, ¿cuál me gustará? Bueno familia, al final voy a comprar una de estas, porque estuve leyendo fuera de cámara y es la que más me convence. Está bien pesada, trae bastante. Quería comprar la de la vaquita, que es la que le tengo mucha fe, pero no había ni en el otro mercado ni en este. Pero bueno, al menos este está un poquito más barato, entonces voy a comprar una de estas. Bueno familia, ya compré la leche. La anoté en el CPF, el papelito que les comenté, que es muy importante anotar todo lo que usted compre, porque eso va registrando tu vida económica aquí en el país. En uno de mis videos anteriores muchos me preguntaron para qué servía el botoncito este. Bueno, eso lo que hace es adelantar un poquito a que se ponga la luz verde, pero para mí eso es una estafa, porque igual
Igual hay que esperar y cruzar cuando no venga nada, porque demora cantidad. Me fui. Miren, todavía está rojo y yo lo apreté hace rato. Ya dejé la leche en la casa, bueno, en el cuartico. Ya dejé la leche en el cuartico. Espero que cuando la mezcle con café sepa igual que el café con leche, porque nunca había probado de esa leche, pero bueno. Ahora me dirijo a la terminal de aquí de mi localidad, porque vamos a tomar algún medio de transporte, un ómnibus para ser precisos, que nos lleve hasta el centro de aquí de Curitiba, Brasil. Hace varios días que no cojo para el centro, entonces quiero ver cómo está eso. Debe estar adornado bastante bonito. También les voy a dar en este video un poquito de contexto de la historia de la Navidad aquí en Brasil. Antes de llegar a la terminal, vamos a entrar un momento a esta tienda muy navideña. Estoy aquí en la tienda, familia, donde veo muchos adornitos y cositas bonitas, algunos relacionados con la Navidad, como esos arbolitos. Pero yo creo que esta no es la tienda donde yo vi los gorritos que les mostré en el video de Black Friday, porque ahora no los encuentro. Me parece que no era aquí. Boa tarde. No tengo aquí gorro de Natal. Ah, tá. Obrigado. Se acabaron los gorritos de Navidad. Tengo que buscar en otra tienda. Miren, familia, estamos llegando a la terminal. Para los que tenían duda, esto es una tarjeta de transporte. Normalmente se la suelen dar a los trabajadores. Yo tengo una gracias a un muy buen amigo que me la vendió a un precio bastante económico. Bueno, familia, ya estoy aquí en el Shopping Italia y bueno, me parece que este es el lugar perfecto para darles ese poquito de contexto que les comenté que les quería dar, que es pues acerca de algunos datos curiosos, un poquito sobre la historia de aquí de la Navidad aquí en Brasil, ¿no? Y qué mejor que el Shopping Italia, que como pueden ver es un lugar que está cargado de belleza por todos los lugares, arbolitos de Navidad, y también les voy a seguir blogueando este magnífico lugar, así que no se vayan. Déjenme confesarles que en estos momentos estoy superando uno de mis mayores miedos, porque es por primera vez que salgo sin un tipo de producción, sin una persona que me ayude, simplemente yo, el trípode y todas las personas mirándome como si yo fuera un loco. Pero bueno, así es la vida, llena de momentos así que en honor a que estoy superando mi pena, mi timidez, mis temores, por favor déjenme like, suscríbanse y comenten, por favor, es lo único que les pido. ¿Cómo se celebra la Navidad en Brasil? Seguramente eso es muchas de las preguntas que ustedes, mis suscriptores, pues de otros lugares se están haciendo. Las familias brasileñas se reúnen con los niños la noche del 24 de diciembre en espera de nada más y nada menos que Papá Noel, quien, como todos sabemos, es el encargado de traer los regalos. Las tradiciones navideñas de Brasil, ¿cuáles son? Se estarán preguntando ustedes. Después de la llegada de Papá Noel se celebra la cena de Nochebuena, que por lo general incluye en su plato típico el pavo asado, jamón y verduras. Familia, nada más de decirlo ya me está dando un poquito de hambre. Otra tradición muy común de Brasil es asistir a la misa de Duo Galo. ¿Qué es eso? Se estarán preguntando ustedes. Pues Henrito para Todos también se lo está preguntando porque no tengo ni la más remota idea. Pero según Google, la tradición muy común en Brasil es asistir a la misa de Duo Galo, una misa especial que se celebra en la madrugada del 25 de diciembre. Bueno, yo no sé si específicamente se celebra una misa por la madrugada. Yo lo que sé es que yo, que no estoy acostumbrado a tantos fuegos artificiales y tantos petardos, yo pensé que estaban bombardeando Brasil por la madrugada de la cantidad de petardos que parecen disparos. Imagínense, uno es guajiro, uno que no está acostumbrado. Y decía, oh my God, ¿qué es lo que está pasando aquí? No hay sacos 10 reales para comprar una caja.
Se escuchan por todos los lados. Estoy subiendo para la parte de arriba de aquí del Shopping Italia. Miren qué bonito acá arriba, familia, y más arbolitos de Navidad. Déjenme decirles que estuve pidiendo permiso para grabar en este lugar y me dijeron que sí, que podía grabar sin ningún problema, pero que lo que no podía era grabar, ¿cómo explicarle? Los precios específicos de las cosas. ¿Saben? Ese tipo de cosas. Así es, familia, es lo mismitico que están pensando. Inesperadamente e increíblemente me llamaron la atención. No en mala forma, como en Cuba, que cuando te llaman la atención, tú sabes que te tratan como un animal, no, en una forma un poco seria, que me asustó un poco porque ustedes saben que a mí no me gustan los problemas. Me regañaron porque solamente estaba autorizado a filmar todo lo que tiene que ver con Navidad. Y entonces filmé ese pedacito en el que salía esa ropa. Pero es que yo no quería grabar la ropa, yo lo que quería grabar es el arbolito de Navidad que está justamente al lado. O sea, ni siquiera me interesaba grabar esa ropa. Y bueno, ya como que, ¿sabes? Después que te llaman la atención así, ya como que los ánimos no son lo mismo, algo así. Entonces decidí ya salir del shop. Ya no estoy con el mismo ánimo. Pero bueno, déjame ver si les lucho algunas entrevistas por aquí, por las calles del centro. Vamos a ver qué pasa. Ahora está el centro más desolado que nunca y ya está oscureciendo. Me estoy preocupando un poco porque el centro ya de noche es peligroso y me pueden asaltar y ando con 2 teléfonos ahora mismo arriba. Mejor me voy para mi zona. Si consigo algunas entrevistas por allá, bien. Si no, yo sé que ustedes me van a perdonar. Bueno, familia, ya estoy en zona. Ya me ha cogido súper tarde. El problema fue que cuando me llamaron la atención ya me cortaron la inspiración. Oye, que esto no es Cuba. ¿Cómo es posible que si esto no sea Cuba no me dejen grabar en un lugar? Eso, oiga, no es fácil. Algunos me estaban preguntando si compré un arbolito de Navidad. Familia, llevo 2 meses que me fui de Cuba, por favor. De aquí al año que viene a lo mejor empiezo a comprar algunas cositas. Que miren. ¡Eh! ¿Pero quiénes eran esas? ¿Qué eran esas? Ay, Dios mío, pasó un carro. Antes de llegar a la casa, miren, aquí estoy en un condominio, ay, qué oscuro estoy. Condominio se le dice aquí en Brasil a los lugares que son como que muchas casas, ven, aquí viven algunas amistades y bueno, ellos tienen que ser parte de este video. Jorgito, mijo, no te vayas, ven acá. Mira, es una preguntita rápida, ven acá, no te vayas. Mira, dime qué es lo que más te gusta de la Navidad de aquí de Brasil. Las mujeres, cabrón, las mujeres aquí están. Déjense dar. Pero ¿qué tiene que ver eso con la Navidad? Vengan para acá, ahora sí está bien. La juventud está preparadísima. Para no pasar más trabajo con el portuñol, voy a entrevistar a cubanas. A ver, dígame, ¿qué es lo que más te gusta de la Navidad de aquí de Brasil? La rebaja en la tienda. De verdad que el cubano viene buscando ofertas. A ver, ¿y a ti? Las ofertas de las comidas. Entrevistar a cubanos, ¿y a ti? La familiaridad que se crea. El ambiente familiar. Nos hemos reunido, nos hemos hecho una familia. A ver, y llevan todas poquito tiempo aquí. Bueno, llevamos poquito tiempo en Brasil. ¿Qué es lo que más te ha gustado de Brasil? A mí me ha gustado todo. Verdaderamente me ha gustado todo. La ciudad es muy bonita. Brasil es muy lindo. Me encanta Brasil. Brasil, súper bello, hay de todo y la gente son bastante buenas. A mí también. No he visto todavía, no he chocado con nada negativo todavía. Bueno, familia, ya saben, Curitiba, Brasil, lo mejor de lo mejor. ¿Algo que quieran decir en estas fechas? ¿Alguna persona específica, quizás de Cuba, que no está? Aquí yo me siento súper agradable con el duro. El duro es el duro Bueno, ya se reveló la identidad del duro. Duro, ¿qué es lo que más te gusta de la Navidad de Brasil? Más me gusta los patatos que tienen aquí todos los días. Que tiran patatos con una barbaridad que yo.
Familia, parecen disparos, es la madrugada entera, y son fuegos artificiales, pero que en Cuba no estamos acostumbrados a eso. Duro, y de Brasil en general, ¿qué es lo que más te ha gustado? La brasileña, coño. ¡Hostia! ¡Hostia! Estos cubanos no son fáciles. Bueno, mi familia hermosa del canal, y de esa forma estamos llegando al final de este vlog. Aquí en mi humilde renta, y como pueden ver, preparándome para tomar un buen baño y descansar. Si llegaste hasta aquí, muchísimas gracias, y a pesar de que este video no tuvo los resultados más satisfactorios, ya que no pude grabar todo lo que quise, gracias por haber llegado hasta aquí y haber sido parte de mi día. Recuerda apoyarme con un like, suscribiéndote y dejando algún comentario positivo o crítica constructiva. Y por supuesto, no olviden mi frase: el ayer no es algo que se recupere, pero el mañana es nuestro para perder o ganar. Nosotros nos vemos próximamente en un nuevo video para mi canal, Henrito para Todos.